Muy buenas a todos, mi nombre es Cristóbal Poblete, tengo 17 años y voy en el cuarto medio B del colegio Alta Cumbre. Abraham Noam Chomsky es un filósofo, lingüista y politólogo que nació el 7 de diciembre del año 1928 en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos. Él es un reconocido activista de su país de origen judío. Este se comenzó a desenvolver filosóficamente hablando antes del comienzo de la Guerra Fría en los Estados Unidos, teniendo gran influencia en su materia entre 1960 y el año 2000. Entre sus nombramientos más importantes, tiene en su palmarés ser profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es identificado por personas asiduas a la lingüística como una de las figuras más destacadas de esta ciencia en su historia. Entre sus obras escritas más importantes tenemos Logical Structure of Linguistic Theory de 1955, Aspects of Theory of Syntax de 1965 y Current Issues in Linguistic Theory de 1970. Sin embargo, tiene más de 50 escritos bajo su manto. Sus principales aportes en la filosofía van ligados al lenguaje y a la lingüística. Sin ser científico, estableció que el cerebro humano posee un conocimiento innato que le permite adquirir y desarrollar el lenguaje. Una teoría mayoritariamente aceptada y cuyas implicaciones han impulsado nuevas vías de investigación en diversos campos científicos y humanísticos. En una nueva y fructífera vía que abarca la lingüística teórica, la psicolingüística, las ciencias cognitivas, las filosofías del lenguaje y de la mente y de la psicología cognitiva. Con su visión del lenguaje como el producto de una facultad preprogramada de la mente humana que lo genera con estructuras predefinidas, Chomsky hizo posible el estudio, tanto desde el punto de vista científico como humanístico, del que podría ser considerado como el producto cognitivo más distintivo de la humanidad. El lenguaje pasa a ser no solo un instrumento de comunicación, sino que un objeto cognitivo biológico emanado de la mente humana y por lo tanto en sí mismo una ventana al funcionamiento del cerebro. Chomsky, en la teoría lingüística, posee un enfoque gramático generativista, el cual apunta a que tiene el lenguaje como actividad creadora, como un mecanismo universal programado genéticamente en la especie humana. Para él también el lenguaje es equivalente a gramática, y si bien no se conocen personas destacadas seguidoras de su pensamiento, a esta se le puede comparar la teoría gramática léxico-funcional de John Bresnan y Ron Kaplan, y se le diferencia por su carácter lexicalista y por niveles de aprendizaje del lenguaje distinto de la visión de Chomsky. También se le puede comparar con la teoría de gramática relacional de Paul Postal y David Perlmutter, en donde no existen niveles de aprendizaje, sino de clasificación de elementos gramáticos. Sus aportes ayudaron a que las investigaciones, perspectivas y métodos del lenguaje fueran vistos de otra manera, aportando así al debate de la gramática de manera muy positiva, demostrando con distintos argumentos que su teoría era bastante viable y creíble. El hecho de que las personas aprendieran idiomas dependiendo de su entorno era mucho más coherente que la gente que naciera sabiendo un idioma por el solo hecho de haber nacido allí, y porque era aprendizaje que estaba en sus venas, teniendo gran porcentaje de acierto en este punto, siendo una de las cosas más destacadas en la historia de la filosofía lingüística. Según lo que plantea Chomsky, el lenguaje nosotros lo aprendemos a base del entorno en el que nos criamos desde pequeños, y no es algo que venga en la sangre como planteaban otros filósofos. Ejemplo, si nacemos en un entorno en donde se habla mapudungún, que es la lengua de los mapuches, el niño aprenderá mapudungún y lo dominará de gran manera. Pero si este mismo niño nace en un entorno en donde se habla español, el niño, a medida que va creciendo, aprenderá de gran manera el español, porque esto depende de las cosas que va escuchando desde pequeño de las distintas personas que lo rodean. Esto todo es mediante el oído y el cerebro del joven. Como bien se sabe, los aportes de Chomsky filosóficamente hablando fueron todos hacia el modo de aprendizaje del lenguaje. Sus aportes fueron más que importantes en el área en el que se desenvolvía, tanto así que consiguió convertirse en el profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts y ser reconocido como la mayor personalidad del siglo XXI en lo que se habla de filosofía en el New York Times, además de entregar datos a la ciencia que antes no se contemplaban sin la llegada de su teoría. Sus datos e informaciones fueron claves en la búsqueda del saber en lo que respecta al conocimiento
conocimiento de la lingüística. Y como bien ha tenido más de 50 escritos, estos 50 escritos han construido su personalidad dentro de esta ciencia, que es la filosofía, y en el arte de la lingüística. Entonces su aporte ha sido más que positivo a la historia de la lingüística.